Parece que mi compañera tuvo problemas de conexión y yo voy a continuar con la exposición. Adelante. ¿Lo ve mi pantalla? Disculpe, ingeniero. Sí, se ve. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es la comandita simple, la sociedad de comandita simple. Definición de una sociedad en comandita simple. Eh, es una sociedad compuesta por uno o más socios que responde de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o más socios comanditarios, que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. El nombre o la razón social de esta sociedad estará formada por los apellidos de uno o más socios agregándose, así como en el ejemplo que aquí logramos ver, sociedad en comandita simple, también se puede abreviar como sociedad en C.S. Auringa. Acá tengo un ejemplo más claro de la razón social. Debe estar integrada con el nombre de todos los socios colectivos o de algunos o algunas de ellas. Medina y compañía, sociedad en comandita, también así lo podemos escribir, Medina, y esto que es ya abreviado sería sociedad en comandita. También puede ser con los apellidos o la compañía de la sociedad. Conformación del capital social. El capital social es la sumatoria de todos los aportes de los socios. El aporte es la cantidad o valor en dinero que el socio se compromete a entregar en favor de la sociedad. A este respecto es muy importante observar que al determinar el capital, si este no se paga en su integridad al constituirse la sociedad, debe estipularse claramente en qué época o plazos debe ser pagada la parte pendiente del capital suscrito. Composición de las cuentas del capital social. Se clasifica en elemento, subelemento y grupo. Aquí en elemento tenemos lo que es patrimonio de inversionista, que ahí dentro de los patrimonios de inversionistas tenemos derechos sociales, aportes sociales, capital social, cualquier otra denominación que recoja los subelementos del capital contribuido y ganado. Subelemento, capital contribuido para toda la clase de sociedades de personas, naturaleza, mixta de capital. Se utiliza esta denominación para diferenciar de las cuentas reales del estado de situación financiera. En grupo tenemos lo capital, tenemos que es capital social, capital suscrito y pagado o cualquier otra denominación que describa los aportes reales del estado de situación financiera. En capital suscrito tenemos utilizado para registrar los aportes a créditos de los gestores. En capital suscrito por cobrar también está como la utilizada como contra cuenta de los aportes a créditos. Capital social en sociedad en comandita simple. Las sociedades de personas se difieren de las de naturaleza mixta por la opción que tienen los socios gestores de hacer aportes de créditos y además hacer aportes de industria personal con estimación de partes de interés. Elementos, subelementos, aquí ya tenemos un gráfico donde mostramos aquí lo que ya es los elementos, subelementos, grupos. Y aquí los patrimonios en elementos ya abajo, patrimonio de inversionista, subelemento capital contribuido y el grupo capital. En cuenta tenemos lo que es capital suscrito, capital por cobrar, capital social y su cuenta los socios, auxiliar, y así un ejemplo, ¿no? Digamos, un nombre. La cuenta capital, bueno, suscrito, en esta cuenta es de saldo acreedor y se conjuga con la cuenta de capital suscrito por cobrar que es de saldo deudor, cancelando el valor hasta tanto no ingrese efectivamente el aporte al fondo social. Ya aquí en este grupo de sociedad de comandita simple, las responsabilidades en caso de quiebra llegaría a ser aquí, en virtud de lo dispuesto en el artículo 148, que nos dice que los derechos y obligaciones contractuales de los socios accionistas con relación a la sociedad comienzan desde la fecha fija en el contrato de sociedad.
Los socios colectivos de la compañía quedarán sujetos a una responsabilidad personal ilimitada y solidaria de las deudas que sean contraídas por la sociedad. El fundamento de esta norma radica en la mera confianza, es decir, los terceros ajenos a la sociedad contratarán más fácilmente con ella si los gestores o administradores de la compañía en el supuesto de deuda responderán ilimitadamente de conformidad con el principio de responsabilidad patrimonial universal consagrado en el artículo 1911 del Código Civil, en virtud del cual el deudor responderá con todos sus bienes presentes y futuros. Así pues, junto al patrimonio de la sociedad se añade otra garantía, es decir, la responsabilidad de los socios colectivos en las mismas condiciones que en la sociedad colectiva. Sin embargo, reiteramos esta responsabilidad caracterizada por ser personal ilimitada y solidaria solo entrará en juego una vez agotado el patrimonio social. Esto entrará en juego una vez que se agote el patrimonio social y por el contrario los socios comaditarios quedarán sujetos a una responsabilidad limitada hasta el importe de la aportación que hubieran realizado al patrimonio social. No obstante, en el supuesto de que el socio comaditario no hubiere desembolsado la totalidad de su aportación al capital social, los acreedores sociales tendrán acción directa como dichos socios, contra dichos socios. Además, no debe olvidarse que en el supuesto de que el socio comanditario hubiera incluido su nombre en denominación social de la compañía en comandita, deberá asumir la misma responsabilidad por las deudas contraídas por la sociedad de los socios colectivos. Eso sería Muy bien, muy mi bien. comandita. Ahora va a continuar mi compañero ya, ingeniero. Ya, muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Sociedad Anónima. La sociedad anónima es una sociedad anónima, es un tipo de societario integrado por socios. Denominación. Llevará una denominación referida al objeto principal que desarrolla cada empresa. La razón social puede tener cualquier nombre, pero tiene que ser agregado al final con SA o sociedad anónima. Conformación de capital de socios. Puede ser por dinero o por especie. En la sociedad anónima en Bolivia, el capital está representado por acciones. Cada acción suscrita debe ser pagada al menos, por lo menos 25% del valor en el momento de celebrarse el contrato constitutivo. Debe redactarse el estatuto de la sociedad misma, deben ser aprobados por los accionistas. Responsabilidad en caso de que la responsabilidad viene siendo de los socios y tiene que estar conformado por lo mínimo 3 accionistas, así que ellos van a ser los responsables en caso de quiebra. El capital indica la responsabilidad, como indica el propio nombre de la sociedad, está limitada al capital aportado, lo que significa que solo responde de la deuda de la entidad por el capital invertido. Eso. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Hay otro compañero pendiente? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Voy a compartir la pantalla para que exponga mi otro. Muy bien. Ok. Lo dividimos este tema en dos partes porque era un poco largo. Va a empezar mi compañero Marcos Arias.
Un momento, por favor, un momento. Espera, un momento. A ver. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, nuestra parte del tema sería la sociedad en comandativa por acciones. Como ustedes pueden ver en los antecedentes, pues se trata o nos cuenta de la historia de la palabra, digamos, que es, en pocas palabras o en resumen, sería una persona que da la confianza a otra persona para que trabaje su dinero, digamos. Eso es lo que nos dicen los antecedentes, pero ahí nos dice, bueno, cómo se denominaban anteriormente, como comenda o encomienda o comandaré o confiar, digamos, que sería la palabra correcta actualmente. Esos son los antecedentes de la sociedad en comandativa por acciones. La definición, como dije hace un momento, la definición es eso, es como que confiar el dinero de una persona o de mi persona hacia otra persona para generar ingresos o para crear un grupo corporativo, digamos. Eso es la definición. En pocas palabras sería eso. Ahora, esto tiene dos características importantes, o bueno, dos socios importantes que son lo más, representativos, digamos, en la sociedad, que serían los socios comandatarios como los socios gestores. Bueno, los comandatarios serían los socios que aportan un capital hacia la sociedad, grupo corporativo o una unión entre, puede ser dos o más personas. Esos son los socios. Aportan una cantidad de acuerdo a su capital que ellos tienen. Eso le da importancia en dicha empresa o grupo, pero su aporte es poco, así que ellos serían, en resumen, serían los accionistas minoritarios, perdón. Eso es lo que serían los socios comunitarios, que serían los accionistas minoritarios, por la parte del capital que es menor hacia los socios gestores. En este caso, los socios gestores serían los accionistas mayoritarios. Las características del socio gestor sería que, bueno, como él, tiene una mayor capital en dicha empresa o grupo, pues ellos tienen la decisión de tomar las decisiones importantes. Pueden poner el nombre de ellos en la empresa, pueden llamar juntas, digamos, como vemos en las firmas grandes, en los despachos de abogados, digamos, las firmas llevan los nombres de los socios gestores, de los importantes. Ellos en sí son superiores de los socios comandatarios, pero eso también, o sea, no les resta importancia al socio comandatario, porque esto es entre dos partes, digamos. Si no existe una parte, pues no hay la sociedad. Por eso ambos son importantes, pero uno tiene más peso que el otro. En resumen, lo vuelvo a repetir, el socio comandatario es el socio minorista y el socio gestor es el socio mayorista. La explicación, pues, bueno, el capital social está representado por dos estructuras, como decía hace un momento, por los socios comandatarios representados por acciones. ¿A qué se debe esto? Se debe a que los socios, bueno, el primer subtítulo nos dice representados por acciones tanto sociales como, bueno, en dicho grupo o dicha empresa se toma en cuenta lo social. Este es el caso de los socios comandatarios por acciones. Se encargan de deudas, se encargan de pagar, en pocas palabras, a los trabajadores o empleados de dicho grupo o dicha empresa, digamos. Se encargan ellos de eso, ese es su papel, digamos. Se encargan de eso y tienen un par de características más que serían casi lo social y empatizar con los empleadores también, que es importante en cualquier grupo o empresa. Después vendrían los socios comunitarios, que serán por partes de interés. Estos ya son los socios, siguen siendo los socios comunitarios, pero estos son ya son como el intermedio entre el socio
comanditario normal y entre el socio gestor, que estos también tienen un poco más de poder, como el poder de llamar a juntas entre los muchos socios si hay, o entre los 2 o 3 socios que hay, ellos tienen derecho a llamar a juntas para crear alguna solución si se presenta un problema, o para arreglar algo, para simplemente compartir algo, una idea, para que la empresa o grupo o unión o sociedad pues crezca, digamos, que es el punto de todo esto. Eso sería mi parte de la exposición. Va a seguir mi compañero. Continuando con las características, yo voy a explicar cuáles son las naciones o la denominación social. Tiene 2 formas de constitución, uno que es el acto único, el cual da una referencia a un contrato escrito, firmado por los socios, en cual da un valor, el cual puede tener mayor participación o menor, en tanto capital o responsabilidad con la empresa, o también como sociedad, aquí en la definición de sociedad anónima, que es aparte. Por suscripción pública, acciones están integrados por socios que responden y están obligados al momento de los aportes que hayan suscrito. El capital de estas sociedades se encuentra representado por acciones cuyos títulos son negociables. Un claro ejemplo de suscripciones públicas también puede ser denominado como el mercado de valores, en cual entras con una empresa, das una inversión y esperas como un recibo, un interés de la parte de la empresa. Otro que vamos a ver, el nombre comercial. De acuerdo al artículo 358 del Código de Comercio, que establece que las sociedades en comandita por acciones pueden tener por nombre una denominación que se ajusta a su giro principal o un nombre de fantasía cualquiera. También puede tener una razón social, la misma que estará conformada por el nombre de uno o más gestores. En cualquiera de los casos se agregará las palabras comandita o por su abreviación o su abreviatura S en CIA o SCA. Clase de socios. Como sabemos, ya se explicó, digamos, el comandita por acciones. Otro socio muy importante puede ser el socio colectivo. Un socio en comanditas simples se constituye con un mínimo de 2 personas, un socio colectivo y un socio comanditario. El socio comanditario tiene una regla en el rol de la inversión capitalista, sin poder implicarse en la gestión del negocio. A diferencia que este socio colectivo también invierte y también es responsable en la empresa, en el trabajo y cómo forma a sus empleados. Un claro ejemplo del socio colectivo es que es el corazón de la empresa, el cual es el responsable principal, junto con el jefe o junto con el inversionista mayor, en dar a entender cómo se puede mover la empresa, dando ideas, soluciones y siendo principal responsable en la parte de su área. Otra vamos a explicar la capital social. La capital social está dividido en acciones, las pertenencias o las acciones comanditarias. Serán necesarios, no nominativas y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comandatarios y las 2/3 partes de los comanditatarios. Forma de constitución. La constitución de este tipo de sociedades se debe formalizar por un instrumento público. En el acto de constitución debe indicarse el nombre de la asociación comanditarios, como también de la asociación o los socios comanditados. Esta sociedad se puede constituir de igual manera que las sociedades anónimas, en cual da a entender, digamos, que las sociedades anónimas son como una suscripción. Es una sociedad en sí que paga un pequeño porcentaje de una inversión a una empresa. Un claro ejemplo puede ser la empresa de telecomunicación Cotas, en cual existen socios que pagan y reciben beneficios de eso, tales como que la velocidad de internet de subida y bajada sea mayor a un precio más accesible, con telecable incluido, etc. Ahora, ¿qué pasaría si esto se llega a quebrar en las empresas? La quiebra de la sociedad determina. Hay un claro ejemplo acá, y que es dependiendo. Algunas empresas dan denominados que cuando se da la quiebra, serían afectados solamente en la aportación que dieron, sin recibir ningún beneficio. Otro claro sería hacer un contrato, como si es el acto único, en cual da a entender, digamos, que el porcentaje de la parte que se dio se va a beneficiar a los socios, en caso que sean inversionistas mayores. Ya en la minoría ya no se afectaría nada y solo se afectaría la aportación y no recibiría ningún beneficio y se quedaría así sin anular. Y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Ingeniero. ¿Falta alguien para exponer? Sí, yo. Ya.
Adelante. Buenas noches, licenciado. A mí también me falta exponer la Adelante. compañía. Ya, ok. Bien, buenas noches, compañero. Yo voy a poner sobre la sociedad colectiva. La característica fundamental en este tipo de sociedades es que los socios propietarios responden a las obligaciones sociales de forma solidaria e ilimitada, de tal manera que si estas obligaciones sobrepasan sus capitales, los socios responden con sus bienes personales a objeto de cubrir estas obligaciones, ¿no? Denominación, pues según el artículo 174 del Código de Comercio, el nombre o razón social debe contener las palabras de sociedad colectiva o su abreviatura, que generalmente se forma con el nombre de quienes van a abrir, junto con el de sus socios, seguido de la expresión compañía, como por ejemplo aquí tenemos compañía, hermanos e hijos, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el comercial Petronila Lacato y compañía puede ser comercial Campero Peña y compañía. Contabilidad en una sociedad colectiva. En el artículo 175 del Código de Comercio se establece la forma de administración a través del contrato o puede ser también administrado por cualquiera de los socios colectivos, designándose uno o más administradores que pueden ser socios o no, cuyas atribuciones y facultades podrán ejercitar de forma conjunta o separadamente. En una sociedad colectiva, los socios gestores o los administradores pueden estar debiendo su aporte al momento de la constitución y sus partes de interés solamente se llevarán al capital una vez que se hayan sido pagadas totalmente. Es decir, que uno puede abrir una sociedad colectiva debiendo cierto monto, pero una vez pagado, recién se va a llevar al capital social. Bien, entonces, la composición de las cuentas del capital social, antes de pasar a eso, bueno, hay que entender los siguientes elementos, ¿no? Tenemos aquí el elemento, que es el patrimonio de los inversionistas, que puede ser los derechos sociales, aportes sociales, capital social. También tenemos el subelemento, que es el capital contribuido, que es para toda clase de sociedades de personas, naturaleza mixta o de capital. También se utiliza esta denominación para diferenciar de las cuentas reales del estado de situación financiera. Luego tenemos el grupo, ¿ok? El grupo que es capital y las cuentas, ¿no?, de capital social, donde podemos encontrar el capital suscrito y pagado, el capital suscrito y el capital suscrito por cobrar. Bien, según el artículo 156 del Código de Comercio, las sociedades de personas difieren de las naturalezas mixtas por la acción que tienen los socios gestores al hacer un aporte a créditos y además de hacer aportes de industria personal con estimación de partes de interés. Aquí ya tenemos, bueno, según la estructura anterior, tenemos el patrimonio de los inversionistas, el capital contribuido, el capital, y como había mencionado, también tenemos el capital suscrito, que es el capital con el que desean iniciar, ¿no?, los socios. El capital suscrito por cobrar, que es en caso debe, y el capital social, que es el que tienen, que es el que han aportado. Y, por ejemplo, aquí tenemos los socios y el nombre de los socios.
Bien, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de dos personas, el señor Pablo Querendón, ¿no? Con el señor Javier Pachuco, que son dos amigos que tienen recursos propios y quieren formar una actividad y quieren desarrollar una actividad mercantil. Pues ellos cuentan con capitales iniciales y lo que quieren, por ejemplo, llevar a cabo es la compra y venta de celulares de última generación. Un ejemplo de apertura de una sociedad colectiva sería con aporte en efectivo. El capital inicial se va a dividir en un total de 500 partes de interés de valor nominal de cada parte de 1.000 bolivianos. Entonces, cada uno va a aportar 250 partes de interés, que serían el total de 500. Y en bolivianos sería un total de 250.000 bolivianos cada uno. Entonces, como ellos lo tienen en efectivo, pues a la hora de la apertura, aquí en la imagen de la derecha tenemos el efectivo en bancos, que es 500 porque ellos lo tienen en efectivo. Y como podemos ver en el capital social, abajo de patrimonio de los propietarios, tienen el total de los 500. Y por ejemplo, aquí también tenemos el detalle, ¿no? El detalle de la apertura también. Continuando, la responsabilidad en caso de quiebre. Los quiebres pueden ser de forma fortuita, culpable o fraudulenta. En caso del quiebre que sea fortuito, la responsabilidad es la inhabilitación para ejercer el comercio. En caso de que sea culpable, la responsabilidad sería la inhabilitación para ejercer el comercio. La calificación de quiebra culpable se hará conocer al juez en lo penal y para los fines de ley. En caso de que sea fraudulenta, será una inhabilitación para ejercer el comercio. La calificación de quiebra fraudulenta se hará conocer al juez también en lo penal y para fines de ley. Esa sería mi parte, licenciado. Muy bien, muy bien. ¿Falta una persona? Sí, yo. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a hablar sobre la sociedad de responsabilidades limitadas, SRL. Una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la que las responsabilidades de cada uno de sus socios está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. Concepto de la sociedad de responsabilidad limitada. Es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad de cada uno de los socios está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. La capital de una sociedad limitada se divide en participaciones y no en acciones como en las sociedades anónimas. La sociedad de responsabilidad limitada, o también conocida como SRL o LTDA, fue creada en Bolivia por la ley del 12 de marzo de 1941. Actualmente está tipificada como un tipo de sociedad comercial en el Código de Comercio boliviano. Las características de la sociedad limitada, una de las características es que tiene que tener dos socios como mínimo y 25 socios como máximo. Los socios pueden ser personas físicas o jurídicas. La sociedad de responsabilidad limitada es comercial. Su administración corresponde al o a los gerentes, quien representa a la sociedad de responsabilidad limitada, judicial y extrajudicialmente.
Los socios solo responden hasta el monto de sus aportaciones. Después, ¿qué más? La razón social de la sociedad. La razón social de la sociedad de responsabilidad limitada debe ser el nombre de los socios o una referencia al objeto social más la palabra limitada o la abreviatura LTDA, como por ejemplo aquí Pérez y Pérez Limitada. La información del capital social. El capital social está compuesto por cuotas o partes de igual valor a cada uno de los socios y está pagado íntegramente al momento de la constitución de sociedad. Y después la responsabilidad en caso de quiebra. En cuanto a SRL, los socios limitan su responsabilidad a la integración de cuotas que suscriben o adquieren. Esto está de acuerdo al artículo 146 del Código de Comercio. Y también dice que responden solidaria e ilimitadamente frente a terceros por integración de las totalidades de los aportes iguales del artículo 150. Y también dice que la exiliación de esta garantía no está clara, ya que el artículo 151 relativo a la impugnación de la elaboración del aporte se refiere al momento de la insolvencia o quiebre de la sociedad, mientras que él no establece eso establece el artículo 152. Y por último, la sociedad limitada tiene algunas ventajas, como que se puede crear con 2 socios, y la desventaja es que la transmisión de la participación no es libre a terceras personas. Otra ventaja también sería que permite crear la sociedad con un capital inicial bajo. Y también otra ventaja sería que la responsabilidad de los socios es limitada, por tanto no responden ante las deudas de los propios patrimonios. Y otro inconveniente que tiene esta sociedad limitada es que los trámites de constitución son más complejos que otras sociedades. Y también otro inconveniente que tiene esta sociedad es que no necesita tener un porcentaje importante de participaciones para poder tener decisión en la gestión. O sea que todos tienen voz y voto, digamos ahí. Eso sería todo. Muy bien, muy bien. Creo que ya están todos, ¿no? Ya expusieron todo, o falta alguno. ¿Falta alguno o ya expusieron todos? Ingeniero, ¿me puede esperar un rato? Es que yo soy yo tenía que exponer primero, pero no pude exponer. Quisiera saber si puedo exponer todavía. Claro, puede, adelante. Es que, ya, un rato, me va a esperar un ratito, ¿ya? Vale. Ya, muy bien. A ver, a mí me tocó exponer lo que es el testimonio. Ya. Y la parte lo que es la primera parte, digamos, lo que son las constituciones de sociedades, lo que es un testimonio. Un testimonio es un documento, ¿cómo decirlo? Es un documento que da fe de que el acto que se ha hecho es legal, que todos los socios tienen que firmar y tiene que, para decir que la sociedad es legal y que es cierta, que es verdadera. Eso es un testimonio.
y todo eso tiene que estar notariado y sellado con todos los participantes de la sociedad, incluso tienen que estar los cónyuges de todas sus parejas de los socios. El testimonio tiene que adecuarse y tiene que publicarse, ya sea por el periódico, tiene que ser una gaceta y tiene que estar ser legible y tiene que estar dentro de la Constitución y no tiene que tener y no se requiere ninguna acta de asamblea. En caso de que alguno de los socios sean extranjeros, tiene que presentar una fotocopia legalizada de lo que es el servicio de migración. Eso sería todo lo que me ha tocado, ingeniero. Va a disculpar, ingeniero, pero que tengo problemas técnicos aquí. Ya, muy bien, de acuerdo. El último tema que puso el testimonio es el contrato que se celebra entre todos los socios, donde se estipula cuánto está aportando, cuánto de capital, los nombres de los socios, el nombre de la empresa, a qué se va a dedicar, cómo se va a administrar, y todos los detalles figuran en el testimonio. Entonces, a partir de eso ya se constituye la sociedad como un ente jurídico con derechos y obligaciones, es a partir del testimonio. Bueno, jóvenes, hemos tenido unos problemas de conexión, pero de todas maneras hemos hecho la clase. Sucede este tema cuando hay hay conexión en el internet con problemas a veces, pero de todas maneras se realizó. El día lunes ya tienen el tema los expositores. Más tarde voy a mandar los otros grupos para que vayan preparando el tema para la siguiente semana. Si no hay ninguna consulta, quedamos aquí. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. A disculpar. Ya, muy bien. Hasta luego, licenciado.